At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. Historias olvidadas. Voces que aún resuenan. Ilustres anónimos. Hubo un día, nadie sabe cuándo, en que un ser humano, quizás sentado junto al fuego o tumbado mirando las estrellas, imaginó algo que no existía. No lo vio, no lo tocó, pero lo soñó. Y en ese instante, sin saberlo, inventó el futuro. Porque el futuro no empieza con un invento, ni con un decreto, ni con una fecha en el calendario. El futuro empieza con una pregunta, con un ¿y si los hombres pudieran volar? ¿Y si viajáramos bajo el mar como peces gigantes? ¿Y si las máquinas pudieran pensar? ¿Y si algún día miráramos la Tierra desde la Luna? Hoy empezamos la cuarta temporada, la magnífica cuarta temporada de Ilustres Anónimos. Y antes de nada y de seguir, gracias. Gracias a ti que estás ahí al otro lado, que has escuchado, compartido, comentado o simplemente acompañado en silencio. Este proyecto, hay que ser sinceros, no existiría sin nadie que lo escuchara, ¿no? Y esta temporada la arrancamos con más ganas que nunca, con más historias, más preguntas y una novedad muy especial. Y es que este año estrenaremos, o vamos a estrenar, una sección o un episodio, ¿no?, nuevo, que va a ser las entrevistas imposibles. Conversaciones dramatizadas con personajes que ya no pueden hablar, pero que tienen mucho que decir. Ficción sonora, voces del pasado y preguntas que jamás se hicieron. Jamás se hicieron hasta ahora. Hoy no arrancamos con una de ellas, no os voy a engañar, pero al final del episodio te cuento cómo puedes participar tú, eligiendo personajes, sugiriendo preguntas y ayudándome a decidir quién será el próximo invitado imposible, como hicimos con Sócrates al final de la temporada anterior. Así que, y esto sí que os lo pido, me ayuda un montón, suscribíos, deja tu opinión, tu sugerencia, tu easy, porque esta cuarta temporada no solo la hago yo, la vamos a hacer juntos. Y ahora sí, seguimos. Hoy no vamos a hablar de una biografía al uso, ni de una fecha histórica, ni de una tragedia olvidada. Hoy no hablaremos de lo que fue, sino de lo que aún no era. Porque el verdadero protagonista de este episodio no es un personaje, sino un instinto. Ese impulso de mirar más allá, de adelantarse a su tiempo, de escribir con tinta invisible lo que otros aún no podían leer. Así que, acompáñame en este viaje, porque hoy vamos a conocer a los hombres y mujeres que imaginaron lo imposible. Los locos, los visionarios, los adelantados. Aquellos que soñaron antes de que el mundo supiera soñar. Hoy, en Ilustres Anónimos, hablamos del hombre que inventó el futuro. Dicho esto, empecemos. Cuando pensamos en Leonardo da Vinci, nuestro primer ingeniero, vamos a decirlo así, nos vienen a la mente pinturas inmortales, un tipo con barba blanca haciendo garabatos extraños en sus cuadernos. Hoy no vamos a hablar del artista, eso sí, ni del genio renacentista que pintó a una señora que no se decide a sonreír. Hoy hablamos del Leonardo que miraba al cielo y decía, esto no se ha inventado todavía, pero debería.
En una época en la que volar era privilegio exclusivo de ángeles y pájaros, o de brujas, pero estas acababan bastante mal, Leonardo garabateó en sus cuadernos alas artificiales, hélices de madera, paracaídas cónicos y hasta un prototipo de helicóptero. Y sí, me has oído bien, un helicóptero, en el siglo XV. El tornillo aéreo, lo llamaba él, una espiral pensada para levantarse del suelo con fuerza vertical. ¿Funcionaba? No. ¿Era realista? Tampoco. ¿Era una genialidad absoluta? Sin ninguna duda. Pero lo mejor de Leonardo no era lo que inventaba, era cómo lo imaginaba. Porque no era un ingeniero moderno, no tenía acceso a aluminio, ni a motores, ni a laboratorios. Lo que tenía era observación, intuición y paciencia renacentista. Veía cómo volaban los murciélagos, cómo giraban las semillas del arce al caer, cómo empujaba el viento las velas. Y todo esto lo traducía en máquinas imposibles, dibujadas a pluma con una caligrafía tan rara que algunos pensaron que estaba cifrada. No quería solo copiar la naturaleza, quería superarla. Y claro, eso no encajaba en un mundo donde lo desconocido se castigaba con hogueras y lo nuevo se miraba con sospecha. Imagina esto por un momento. Imagínate a Leonardo caminando por las calles de Florencia, explicándole a un panadero que algún día los hombres volarían con máquinas. El panadero, lógico, seguiría amasando. Pero Leonardo seguiría soñando. Porque para él, el futuro no era una posibilidad, era una necesidad intelectual. Hoy, sus máquinas, es cierto, no nos sirven. Son bocetos, estudios, ilusiones con tinta. Pero lo que sí nos dejó fue una forma de pensar el futuro. Preguntarse no solo cómo son las cosas, sino cómo podrían ser. En un mundo donde todo está regido por dogmas, Leonardo escribió un evangelio distinto. El evangelio del ¿por qué no? Y en ese evangelio volar ya no era un pecado, era solo cuestión de diseño. Bueno, pues nuestro primer hombre que inventó el futuro, Leonardo da Vinci. Y es que a Leonardo da Vinci le conocéis todos, no hace falta hablar mucho más de él porque le conocéis todos. Bueno, pues el primer hombre que inventó el futuro. Y vamos a pasar al siguiente. Y vamos a pasar a hablar de Julio Verne. Y es que hay escritores que cuentan lo que ven, otros que cuentan lo que imaginan. Y luego está Julio Verne, o Jules Verne, como queráis. Un hombre que con una pluma logró ver más lejos que muchos con un telescopio. A mitad del siglo XIX, cuando aún se viajaba en diligencia y el telégrafo era una novedad, Verne escribió sobre naves espaciales, submarinos, viajes al centro de la Tierra, islas invisibles y ciudades sumergidas. Todo eso antes de que existieran las bombillas eléctricas en las casas. Su novela De la Tierra a la Luna es particularmente inquietante. No solo imagina un proyectil lanzado con precisión desde Florida, y sí, me habéis oído bien, Florida, sino que predijo con exactitud, casi ridícula, la masa del cohete, el número de tripulantes, el tipo de materiales usados e incluso la experiencia de ingravidez. Cuando la NASA por fin aterrizó en la Luna, más de un ingeniero se preguntó: ¿este tío tenía una máquina del tiempo o qué? Pero lo más increíble no era su precisión, era su osadía intelectual. Verne no era un científico, era un narrador con alma de ingeniero o un ingeniero atrapado en la piel de un novelista. Su ciencia ficción no era solo entretenimiento, era una provocación al presente, un empujón suave pero constante que decía: esto que estás leyendo ahora, algún día lo vas a construir. Verne nos recuerda que la literatura puede ser también laboratorio, que la imaginación, cuando se toma en serio, se convierte en un plano anticipado del porvenir, y que a veces, solo a veces, el futuro se esconde en las páginas de un libro olvidado en una estantería. No inventó cohetes,
ni submarinos. Pero lo que sí inventó fue el deseo de perseguirlos. Y eso, amigo y amiga oyente, es quizá aún más poderoso que el propio invento. Bueno, pues el señor Julio Verne. Julio Verne, pues eso de la Tierra a la Luna, bueno, pues el tema de los submarinos, todo. O sea, este hombre, como decían los ingenieros de la NASA, cualquiera hubiera pensado que tenía una máquina del tiempo, ¿no? Ya no solamente por el hecho de inventar o el hecho de narrar, ¿no? Estos futuribles inventos, sino que, bueno, pues que acertó con la masa del cohete, con los tripulantes, con los materiales, bueno, pues con una serie de cosas, incluso hasta de dónde iban a despegar. Bueno, esto puede ser que luego apuesta la NASA y dijera, vamos a darle un empujón a nuestro programa espacial, ¿no? Y vamos a cumplir los deseos de Verne, ¿no? Pero bueno, este ha sido Julio Verne, nuestro segundo hombre que inventó el futuro. Y vamos a pasar ahora a una conocida. Podéis ver un episodio en exclusiva de ella en la temporada anterior, y es que vamos a hablar de Mary Shelley, la primera profeta de la tecnología. Bueno, pues es que hay algo profundamente perturbador en Frankenstein. No por el monstruo en sí, que como ya dijimos, ni siquiera se llama Frankenstein, por cierto, sino por la pregunta que lanza como un rayo en mitad de una tormenta. ¿Qué ocurre cuando el ser humano decide jugar a ser Dios? Mary Shelley, de verdad, y os recomiendo que os paséis por aquel episodio, tenía solo 18 años cuando empezó a escribir la historia. Y no lo hizo con intención de crear terror, para nada. Lo hizo como quien lanza una advertencia, una carta al futuro. Un futuro donde la ciencia avanza más rápido que la ética, casi que como ahora. Donde podemos crear vida sin saber si deberíamos. Lo más inquietante de Frankenstein no es el cadáver revivido, es que todo es técnicamente posible. No hay magia, no hay maldiciones, solo ciencia, electricidad y un exceso de ambición. Era 1816. No existía la electricidad, ojo, tal como la conocemos hoy. No existía la neurociencia. No existía la palabra bioética. Y sin embargo, Mary Shelley lo vio venir todo. Su criatura no es solo un monstruo, es el hijo bastardo de la ciencia sin conciencia. Es el resultado de un experimento hecho porque se podía hacer, sin preguntarse si se debía. Y eso, amigos y amigas, hoy resuena más que nunca. Porque ¿hasta dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde con la manipulación genética? ¿Y qué tipo de monstruos, y ojo, bellos, eficientes, obedientes o aterradores, estamos construyendo? Mary Shelley fue la primera en convertir la tecnología en un espejo. Y básicamente preguntarnos, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿El que nace o el que lo crea? No era científica, no lo era. No era ingeniera, para nada lo era. Era una joven atormentada, brillante, que en una noche de tormenta dio a luz, literalmente, a la primera distopía tecnológica de la historia. Y aunque muchos la han encasillado como madre del terror moderno, que nosotros también lo hicimos, porque de hecho también lo es, quizás deberíamos decirlo claro. Mary Shelley fue la primera profeta de nuestra era científica. Una visionaria que escribió lo que aún está por pasar, y que lo hizo con la misma chispa que animó a su criatura. La chispa del pensamiento. Bueno, pues Mary Shelley, como digo, ya hemos hablado de ella, hemos aquí repasado un poquito lo que contamos sobre ella. Os recomiendo que os paséis por aquel episodio de nuevo. Fue maravilloso conocer su historia, fue maravilloso entender todo por lo que había pasado y lo que le animó a escribir Frankenstein, ¿no? Por aquel doctor Víctor Frankenstein.
El hombre es, como decíamos también en aquel episodio, es que el monstruo ni siquiera tenía nombre, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Era un monstruo. Bueno, pues os recomiendo que os paséis por ahí, pero bueno, Mary Shelley, nuestra tercera, en este caso, mujer que inventó el futuro. Mujer que inventó el futuro. Vamos a pasar ahora al siguiente. Vamos a hablar de Konstantin Tsiolkovsky, el maestro que soñaba con cohetes. Y es que, como digo, como decíamos, ¿no? Hay visionarios que nacen en grandes ciudades, rodeados de libros, academias y cafés intelectuales. Y luego está Konstantin Tsiolkovsky, un niño sordo, solitario, criado en una aldea perdida del Imperio ruso, pero que soñaba con llegar al espacio. Y ojo, no es una metáfora. Literalmente soñaba con cohetes. Mientras sus vecinos discutían sobre el precio del grano o el último decreto del zar, él construía en su cabeza motores de propulsión, estaciones orbitales y naves interplanetarias. Todo esto en el siglo XIX, cuando el cielo era solo de Dios y de los pájaros. Tsiolkovsky fue autodidacta. Nunca fue un ingeniero formal. Si os dais cuenta, se repite el patrón. Muchos de ellos no eran ingenieros ni se acercaban, ¿no?, a serlo. Pues eso, no fue un ingeniero formal, no construyó un solo cohete, pero escribió los principios matemáticos que después, unas décadas más tarde, usarían los ingenieros soviéticos para poner el primer satélite en órbita. La llamada ecuación de Tsiolkovsky, publicada en 1903, es aún una de las bases de la astronáutica moderna. Una fórmula que explica la velocidad que debe alcanzar una nave para escapar de la gravedad terrestre. Es que sin eso es imposible que una nave llegue al espacio, ¿no? Una fórmula escrita por un tipo sin laboratorio, sin financiación y sin que nadie le hiciera demasiado caso. Porque claro, cuando hablas de viajar al espacio, en 1903, lo más probable es que te miren como si necesitaras una tila y una siesta. Pero Tsiolkovsky no hablaba desde la fantasía, hablaba desde la lógica implacable de la ciencia. Creía que la humanidad tenía una sola opción si quería sobrevivir a largo plazo. La Tierra es la cuna de la humanidad, decía, pero no se puede vivir siempre en la cuna. Y poco a poco estamos aprendiendo a saber que eso es verdad. Y así, con esa frase casi poética, plantó el germen de algo que en el siglo XX convertiría en carrera y el XXI en rutina. No fue un inventor práctico, fue un sembrador de ideas. Y lo más bonito es que lo hizo sin esperar reconocimiento, sin medallas, sin aplausos. Solo con la convicción de que algún día recogería lo que él estaba sembrando entre ecuaciones y sueños. Konstantin Tsiolkovsky no construyó cohetes, pero le dio al mundo el permiso para imaginarlos, y eso, en el fondo, es otra forma de inventarlos. Bueno, pues este es un gran desconocido para la mayoría, Konstantin Tsiolkovsky, que principios del siglo XX y bueno, pues gracias a sus estudios y a sus matemáticas, se pudieron poner los primeros satélites en órbita, ¿no? Bueno, pues el cuarto ejemplo de hombre que inventó el futuro, adelantados a su tiempo. La lástima de todo esto, y es algo recurrente con todos, es que todos lo imaginaron y ninguno prácticamente lo vio. Ninguno lo vio pasar. ¿Qué diría, ¿no?, Leonardo da Vinci hoy si viera aviones, ¿no?, o helicópteros? ¿Qué diría Mary Shelley, ¿no?, de nuestra inteligencia artificial, ¿no?, de los trasplantes de corazón, de los trasplantes de órganos en general, de tantas cosas, ¿no? ¿Qué diría Julio Verne, ¿no? Y qué diría Tsiolkovsky, ¿no?, de los cohetes, ¿no? Y de, bueno, pues la lástima, ¿no?, es que independientemente de que su trabajo sirvió y mucho, no han podido ver el futuro que ellos inventaron, ¿no? El futuro que ellos inventaron.
Bueno, pues este ha sido el cuarto ejemplo. Y vamos a pasar ahora, así como bloque, ¿no? A visionarios menos conocidos, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que igual de peligrosos para su época. Bueno, pues no todos los que imaginaron el futuro terminaron con estatuas en plazas. Muchos, y esto ya lo sabemos, ¿no? Por otros ejemplos de la temporada anterior, muchos murieron ignorados. Otros fueron tan adelantados a su tiempo que resultaban incómodos, como si su sola existencia cuestionara las certezas del presente. Y luego están los más fascinantes, los raros, vamos a decirlo así, los raros. Los que parecían hablar en código, los que nadie entendía del todo, los que dejaban ideas sueltas que solo cobrarían sentido, bueno, pues siglos después. Pero todos ellos compartían algo, no sabían vivir dentro de su tiempo, y quizá por eso abrieron una grieta en el calendario para asomarse al futuro. Bueno, pues vamos a hablar del primero, Ramon Llull, el místico que soñó con una IA en el siglo XIII, sí, en el siglo XIII. Mallorca, siglo XIII. Un monje erudito, filósofo y polímata, de nombre Ramon Llull, se dedicaba a lo impensable, crear un método lógico para demostrar la verdad, ojo, automáticamente. No con dogmas, sino con combinaciones mecánicas de conceptos. Su Ars Magna era una máquina lógica rudimentaria hecha de discos de madera que giraban, encajaban términos y generaban argumentos. ¿Para qué? Pues para convertir el razonamiento en un sistema. Para que las ideas no se defendieran por fe, sino por estructura. Llull no tenía ni cables, ni electricidad, ni silicio. Pero tenía una obsesión: que el pensamiento podía formalizarse. En otras palabras, para que lo entendáis todos, inventó, sin saberlo, el concepto de algoritmo simbólico. Una protointeligencia artificial, podríamos decirlo así, medieval, con fines teológicos. Y ojo, esto no es una exageración. Sus ideas llegaron hasta Leibniz y desde ahí hasta la lógica computacional moderna. ¿Un teólogo medieval influenciando la inteligencia artificial, la IA? Sí. Y sí. Y es que a veces el futuro empieza en un monasterio, con alguien al que nadie escucha. Bueno, pues este hombre, ¿no? Ramon Llull. Es que básicamente esto de una máquina que hecha de hijo de manera que giran, encajan términos y generan argumentos es básicamente explicándolo muy para, como dirían en los ingleses, para dummies, ¿no? Para niños, si queremos decirlo de alguna forma. Básicamente una inteligencia artificial más o menos funciona un lenguaje, o sea, sí, un LLM, como se suele llamar, vamos a decirlo así, un ChatGPT, un DeepSeek o cualquiera de estos IAs que ayudan a convertir texto, que les pasas ideas y convierten en texto. Es un text-to-text, como se podría decir. Básicamente hacen algo así, ¿no? Ellos encajan los términos que tú les mandas, que es lo que se llamaría ahora prompt. El prompt que tú les dices, pues quiero que me escribas algo sobre no sé qué. Ellos cogen esos términos, buscan en su base de conocimientos, como si fueran estos discos de madera, y al final generan un argumento, generan una idea y te dicen, pues esto que me has preguntado es esto. Bueno, pues Ramon Llull, siglo XIII. Pues eso, un teólogo medieval influenciando la inteligencia artificial. Ni tan mal, ni tan mal. Y encima mallorquín, a tierras patrias, ¿no? Bueno, vamos a pasar a los siguientes. Charles Babbage y Ada Lovelace, la computadora que nunca nació. Y es que saltamos del siglo XIII a Londres al siglo XIX. Allí encontramos a Charles Babbage, un matemático brillante y tozudo que construyó en su mente una máquina de engranajes capaz de realizar operaciones complejas, la máquina analítica. Nunca llegó a funcionar, porque nadie quiso financiar algo tan absurdo como una calculadora automática gigante. Demasiado cara, demasiado extraña, demasiado innecesaria para un mundo que aún contaba con abacos y dedos. Pero Babbage no estaba solo. A su lado Ada Lovelace, y os va a sonar porque es la hija del poeta Lord Byron,
y una de las mentes más extraordinarias de su siglo, ojo, también hay que decirlo, escribió el primer algoritmo informático. No solo entendió cómo funcionaba la máquina, entendió lo que podría llegar a ser. Una máquina capaz de crear música, componer arte o generar ideas. Ojo, lo dijo en 1843. Ada no era técnica, era matemática con sensibilidad poética. Una hacker romántica que escribía código en verso. Y aunque murió joven y, como pasa hasta ahora, sin ver su visión realizada, hoy es reconocida como la madre de la programación. Y esto os lo digo yo, que vengo de ese mundo, ¿no? Porque si Babbage vio el esqueleto de la máquina, Ada fue quien le intuyó el alma. Bueno, pues Charles Babbage y Ada Lovelace. No sé si es Babbage o Babbage, pero bueno, sí, el apellido es así de raro. Bueno, pues estos dos, hombre y mujer, que inventaron el futuro. Y esto va a sonar mucho. Nikola Tesla, el mago electrificado. Y es que si hay un visionario que roza la mitología moderna, ese es el señor Tesla, Nikola Tesla. Un tipo que parecía vivir en una dimensión paralela, pero alquilando habitaciones en Nueva York. Mientras Edison fabricaba bombillas y hacía negocios, hay una historia aquí muy chunga entre Edison y Tesla, algún día hablaremos de todo eso. Bueno, pues mientras Edison hacía eso, Tesla soñaba con energía inalámbrica, máquinas que se movieran solas, control remoto, inteligencia sintética y una red global de conocimiento compartido. Sí, me has oído bien. Tesla anticipó algo que hoy llamaríamos Internet. En 1900. Construyó la torre Wardenclyffe para transmitir electricidad sin cables. Diseñó drones, autómatas, motores de campo magnético rotativo. Y por supuesto, nunca patentó la mayoría de sus ideas. Ojo, no porque no pudiera, sino porque le interesaba más inventar que el propio negocio en sí. Le daba igual. Una mala combinación si lo que quieres es sobrevivir en el capitalismo industrial, y es que es así, porque murió arruinado y rodeado de palomas, y esto es literal, en una habitación de hotel olvidada, mientras el mundo que él había imaginado, mejor dicho, empezaba a chispear en las ciudades. Tesla fue el futuro hecho carne, pero en un mundo que aún vivía en gas. Bueno, pues Nikola Tesla, sí, como pasa, lo hemos dicho muchas veces, como pasa con tantos otros, murió pobre y olvidado, ¿no? Murió pobre y olvidado. Y arruinado, básicamente, no pobre, arruinado, que es casi peor, ¿no? Que es el pobre. Pero bueno, gracias a él tenemos muchos de sus inventos, si no la mayoría, estaban sin patentar, y bueno, gracias a eso pues hubo quien luego pudo utilizarlo, ¿no? para otras historias, ¿no? Pero bueno, nuestro hombre que inventó también el futuro, qué mal que hayan cogido su apellido para desprestigiarlo con una marca de coches, pero bueno, sobre todo por quien es el dueño, no por otra cosa. No estoy en contra de los coches eléctricos. Bueno, pues vamos a hablar de H.G. Wells, el siguiente, el futuro como advertencia, ¿no? Y vamos a cerrar el bloque y casi que el episodio ya de hoy con H.G. Wells, que no construyó máquinas ni diseñó fórmulas, pero que escribió como si tuviera una ventana al siglo XXI, otro que tenía máquina. Vamos a decir la verdad, estos tenían máquinas del tiempo seguro, que no nos engañe nadie, estos tenían máquina del tiempo, si es que hasta los de la NASA lo dijeron con aquel, ¿no? Este hombre tenía con Julio Verne, ¿no? Este hombre tenía una máquina del tiempo, pues H.G. Wells seguro que también tenía una máquina del tiempo, ¿no? Es más, porque H.G. Wells, bueno, pues a lo mejor os suena todo esto: La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible, La Isla del Doctor Moreau. Ojo, no eran solo novelas, eran ensayos disfrazados, advertencias metidas en aventuras. Anticipó la bomba atómica cuando aún no existían ni los átomos como los entendemos hoy. La vigilancia masiva, el control genético, la propaganda ideológica, la manipulación tecnológica de la conciencia. Wells
escribía en tinta. Pero ojo, pensaba en código. Y aunque su estilo era literario, sus mensajes eran quirúrgicos. Cuidado con lo que estáis a punto de inventar. Quizá, y acabando ya, otro hombre que inventó el futuro, quizá lo que más une a todos estos personajes, a todos los que hemos hablado, no es solo su inteligencia, sino su incomodidad. La capacidad de ver con claridad insoportable lo que los demás no están preparados para ver ni entender, ¿no? Esa mirada que no encaja en su época, pero que la historia acabará necesitando. Son los vigías que miraban al horizonte antes de que el barco se construyera, y por eso, cuando llegamos nosotros, ya estaban allí. Bueno, pues ya estaban ahí. Bueno, pues estos son los hombres y mujeres de una larga lista, larguísima lista, que inventaron el futuro. De algunos de ellos hemos hablado otras veces. De Mary Shelley tenemos ese episodio en particular. De los demás, bueno, pues hemos hablado alguna que otra vez. Yo, bueno, como digo siempre, y esto también es un poquito de orgullo profesional, pasaros por aquellos episodios, ¿no? Pasaros por aquellos episodios si queréis aprender un poco más sobre estos personajes, ¿no? Pero estos, como digo, son los hombres y mujeres que inventaron el futuro. ¿Qué une a todos estos visionarios? ¿Qué tienen en común un pintor obsesionado con hélices, una joven que soñó con cadáveres eléctricos, un maestro sordo que calculaba órbitas desde su aldea y una matemática victoriana que escribía código antes de que existieran los ordenadores? No es solo la inteligencia, ni la excentricidad, ni siquiera la genialidad. Lo que los une es la incomodidad. Porque imaginar el futuro, Víctor, hablando de mí, y tú que estás al otro lado, que lo sabes bien, es también ponerse en contra del presente. Es como gritar en una lengua que aún no se ha inventado. Es mirar una pared y ver una puerta. Es vivir rodeado de relojes que marcan una hora equivocada. Los llamaron locos, soñadores, herejes, o simplemente demasiado raros para tomarlos en serio. Pero el tiempo, irónicamente, les dio la razón, y lo hizo con cohetes, circuitos, cables, satélites, redes, monstruos sintéticos y voces robóticas. Hoy, en pleno siglo XXI, vivimos rodeados de cosas que antes solo existían en sus mentes. Vivimos dentro de sus delirios, habitamos sus ideas como quien entra en una casa construida sin planos, y seguimos ampliándola, con cada nueva locura que alguien se atreve a pensar. Así que, la próxima vez que alguien se atreva a decirte que estás soñando demasiado, recuerda, entre otros y otras, a Da Vinci, a Shelley, a Tsiolkovsky, a Lovelace, a Tesla, a Verne. Ellos soñaron antes que tú, y por eso tú puedes soñar ahora, porque el futuro no lo inventa el que obedece, ni el que repite. Lo inventa el que se atreve a imaginar algo que aún no existe, y a veces paga el precio de hacerlo demasiado pronto. Bueno, pues hemos llegado al final. Esto ha sido Ilustres Anónimos, y este episodio se lo dedicamos a todos y todas los que alguna vez pensaron, ¿y si...? Bueno, pues como digo, esto ha sido Ilustres Anónimos. Pero ojo, y antes de que te vayas, una cosa más, lo prometido es deuda, que lo he dicho al principio de todo. Este año, en Ilustres Anónimos, vamos a inaugurar las entrevistas imposibles. Charlas dramatizadas con personajes históricos, legendarios, de novelas, directamente inventados, para que puedas escuchar por fin lo que nadie les preguntó en vida. ¿Quieres participar? Bueno, esto es muy fácil. Puedes comentar
en los comentarios donde me estés escuchando, en redes sociales, qué personaje te gustaría escuchar. Puedes proponer preguntas que siempre te habría gustado hacerle. Y si estás suscrito, recibirás un aviso cuando abra las votaciones, ¿no?, del siguiente invitado imposible, así que suscríbete. La conversación con Sócrates fue solo el principio. Cleopatra, Judas, Einstein, la Gioconda. ¿Quién sabe quién será el próximo? Pero quizá, solo quizá, lo decidas tú. Hasta pronto. Aquí cerramos otro viaje de Ilustres Anónimos. Si quieres más, suscríbete y participa eligiendo el personaje de la próxima conversación imposible.